Tenemos esta tarjeta hoy que me manda un cliente. Es una RCA, una HK.T.RT 2831 P538, que después de una actualización de fábrica no encendió más, no terminó de cargar la actualización y se quedó bloqueada en el standby. Aquí pueden ver, no está funcionando. Vamos a intentar rescatar la tarjeta. Lo que vamos a hacer es que vamos a instalar un archivo para este modelo. Es para una RC40P21S-SM, una pantalla Smart. Vamos a instalar el archivo original, ya sea bajando la memoria MMC o instalándolo por ISP. Igual vamos a utilizar el programador, el RT809H. La tenemos conectada al programador para ver qué nos arroja la consola. Este es el terminal de comunicación WARD y lo tenemos conectado con un cable VGA al puerto respectivo en el programador. Vamos a abrir el programa y lo tenemos. Vamos a buscar los parámetros. Dice que está en automático. Le damos a salvar. Vamos al toolchain. Y vamos a abrir la consola Secure CRT que está instalada en el mismo. Nos dice que nos vamos a conectar por el puerto serial número 4. Y ya la tenemos conectada, la consola. Vamos a conectar la tarjeta. Y se está logrando conectar. No nos marca ningún error. Entonces vamos a quitar el disipador para dejar al descubierto la memoria y los puntos de conexión. Ya hicimos todo el conexionado de los puntos, el cable blanco que es clock, el cable morado que es el CMD y el cable verde que es data 0, el cristal puenteado a tierra y el cable negro que es tierra. Acá nos dice que la memoria está de un 0 a un 10%, es una memoria de 8 gigas. Vamos a ver si nos permite la escritura de la misma a través del puerto o de la conexión ISP. Acá el programador nos indica que está escribiendo. Vamos a dar tiempo para ver si no marca ningún error. Dice que ya va por un 2% la escritura, ya escribió los boot 1, boot 2, la extensión y el RPMB. Ya está escribiendo la sección de usuario y lleva un 2%. Sí es un poco tardado porque es por ISP la programación, entonces sí es tardado. La memoria es una versión 5.1 como dije anteriormente de 8 GB y está de un 0 a un 10%. En este momento seguimos con la programación de la memoria. Vemos que ya va por un 45%. Ya lo que queda es esperar a que termine de hacer la grabación de la memoria para empezar a hacer las pruebas en la tarjeta, poner disipador y conectarla al TV160 para ver si ya responde bien.
En este momento acaba de terminar la escritura de la memoria. Nos dice que la escritura sucedió correctamente en un lapso de 2543 segundos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a quitar toda la conexión, la desconectamos de la corriente para proceder a hacerle una prueba rápida y luego montar el disipador y ya comprobar que la tarjeta queda funcionando al 100%. Ya una vez instalado el archivo, la memoria eMMC, procedimos a instalar el software original a través del puerto USB y aquí estamos instalando el software original para ese modelo. Vamos a esperar a que termine de cargar el software para ver si ya la tarjeta responde a un 100%. Acá ya se terminó la instalación del software. Siempre va a salir en el logo de los perritos por un largo rato hasta que ya empiecen a salir los ajustes. Para lo cual, ya que no tenemos el control remoto, vamos a utilizar este tecladito. Vamos a esperar a que pase del logo de inicio para empezar a hacer los ajustes. Aquí pueden ver que ya empezaron los ajustes. Entonces vamos a ir haciéndolos para llegar hasta los ajustes de canales. Y ya ahí completamos los ajustes y vemos que ya está en la función de Smart. Ya la tarjeta está funcionando. Se le metió un archivo a la memoria eMMC por el protocolo de ISP para hacer que la tarjeta ya encendiera y lograra aceptar la carga del software por USB. Luego de que se completó el proceso con el programador, con el RT809H, se instaló nuevamente el software por USB, el original para ese modelo, y ya la tarjeta está funcionando. Ya tenemos el disipador puesto, lo que falta es soldarlo. Y ya damos por concluida esta reparación de esta tarjeta para el cliente que nos la mandó para que se la reparáramos. Si el video les gusta, es de su agrado, espero que le den like, que lo compartan, que comenten, que se suscriban al canal. Y nos vemos en el próximo video.